Buenas tardes. Para empezar con la pregunta uno, los TICs son un reflejo de los estándares de cada idioma. Con esto quiero dar a entender en que los TICs en español no son una adaptación ni una traducción de los TICs en inglés y viceversa. Cada uno tiene sus propios estándares y sus diferencias y similitudes, pero tienen sus propias reglas y estrategias para ser enseñados. Por eso es que tenemos los tics en SLAR, que son los tics en español, y los tics en ELAR, que son los tics en inglés. Ahora, pueden ir de la mano, sí, porque hay cosas similares que tienen, pero así como tienen sus similitudes, también tienen sus diferencias. Estos tics contienen los cuatro dominios del lenguaje, que como sabemos son el hablar, el escuchar, el leer y el escribir, que también conocemos como lo que es la decodificación y la encodificación. Ahora, ¿qué es la decodificación? Para empezar, la decodificación es la lectura, es el poder darle un significado a lo que estamos leyendo y más allá de poder leer las letras, de poder saber qué sonido hace una letra, de poder leer una palabra literal, es el saber el significado de esta palabra y el significado del contexto que le puede estar dando a muchas palabras en conjunto. Y esto va de la mano con la encodificación, que es el escribir, la escritura. Más allá también, como dije, aunque no es menos importante porque también es fundamental el tener buena letra, el poder copiar palabras, es también saber es también tener esta comprensión de lo que estamos escribiendo y de las ideas que estamos plasmando en un texto. Entonces, sí, la encodificación y la decodificación van de la mano. Si quieres reforzar una, refuerzas la otra y a veces se hace de manera inconsciente. Entonces, cuando estás escribiendo, estás reforzando tu lectura y cuando estás leyendo, estás reforzando tu escritura. Por eso es que se complementan. Por eso digo que van de la mano. Ahora, para seguir, tenemos lo que son las siete ramas de los TICs. Para empezar, tenemos las destrezas fundamentales del lenguaje. Ahora, necesitamos de las siete para poder tener un buen nivel de un lenguaje. Entonces, ninguna es menos importante que la otra, pero quiero darles a entender que las destrezas fundamentales es como la base. Es lo que necesitamos para poder dar a raíz las demás. Entonces es por lo que empezamos los subsistemas que tenemos de que conciencia fonológica, lo que es la morfología, la sintáctica, lo que es el vocabulario, el conocimiento de las letras impresas, el lenguaje oral. Entonces necesitamos tener un buen dominio sobre esta área, sobre esta base para poder dar a raíz las demás. Am, entonces, sí, después de esta vamos con lo que es la comprensión. La comprensión va más dirigida a lo que es la comprensión lectora y a la fluidez. Y con esto quiero dar a entender que es más o menos lo que es la decodificación. Bueno, con lo que le estaba tratando de dar a entender con lo de la decodificación, que es el tener la fluidez al leer y el poder comprender lo que estamos leyendo. También auditivo, de poder comprender lo que estamos escuchando. Entonces, sí, es tener como esta habilidad de comprensión para poder dar a entender las ideas que estamos tratando de decir y para poder recibir las ideas que estamos observando, que estamos leyendo. Am, Después de esto tenemos lo que son las habilidades para responder, que son nuestras habilidades para poder dar a entender lo que estamos tratando de decir, para poder externar nuestras ideas, para poder externar nuestras opiniones, pensamientos de una manera cuerda, clara y concisa, que es algo que se hace similar en los dos idiomas. A final de cuentas, lo único que cambia es el idioma. Después de esto vamos a los múltiples géneros, que es lo que decía, en ambos idiomas esto no va a cambiar. Vamos a seguir viendo los mismos que son los géneros literarios, el romance, el horror, la ficción. Todos estos van a ser los mismos a final de cuentas de los textos informativos. Am, y entonces, lo único que cambia es el idioma, pero también es muy importante tenerlos muy en cuenta. Y después de esto tenemos lo que es el propósito del autor, que es la idea que nos está tratando de dar a un autor a través de un texto o a través de cualquier método de comunicación. Am, y tampoco cambia. Después tenemos lo que es la composición, que es la estructura que nosotros le damos a un texto para que pueda ser clara. Entonces, en ambos idiomas siempre vamos a tener lo que es la introducción, lo que es el desarrollo, el desenlace, la conclusión, para poder tener una estructura buena, para poder dar a entender nuestro texto. Y por final tenemos lo que es la indagación o investigación. am, que es la manera en la que buscamos, la que investigamos. En ambos idiomas se hace lo mismo, que es lo que estábamos diciendo nuevamente. Las fuentes a las que vamos cuando queremos aprender algo, que si usamos el internet, que si vamos a la biblioteca, enciclopedias, libros, am, a lo que sea, lo único que cambia es el idioma, pero la manera en la que lo hacemos es igual. Entonces sí, estas son las siete ramas de los tics. Y estas ramas de los tics, estos tics son progresivos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que son progresivos? Cuando decimos que son progresivos nos referimos a que se hacen más retantes.
el nivel de dificultad va subiendo conforme van avanzando los TIC, conforme va subiendo el nivel. Entonces es como usar tu conocimiento previo y adherirlo a la información nueva que estás obteniendo para al final, es como, es esta acción de estar haciendo esto una y otra vez para al final tener esta masa de conocimiento que a final de cuentas llevas construyendo desde un principio. Es utilizar tus conocimientos bases y lo que vas aprendiendo por el camino para poder empezar a aprender cosas más difíciles y cosas más complejas. Eso es lo que está tratando de decir, que la complejidad sube. El nivel de qué tan complejos son las cosas que vas aprendiendo va subiendo y así es como va subiendo tu aprendizaje. Por eso es que los TICs son progresivos porque los estándares se van haciendo más complejos. Y por final tenemos lo que es el lenguaje en su naturaleza. El lenguaje es algo natural, es algo que aprendemos inconscientemente desde que nacemos a través de la observación, a través de escuchar y a través de la imitación. Entonces, como vimos durante estas semanas del semestre, adquirimos un idioma a través de la observación y a través de la imitación. Entonces sí, a esto se refiere con que el idioma es natural, el lenguaje es natural, es algo que vamos a hacer inconscientemente. Escuchamos a alguien hablando, empezamos a hacer como, empezamos a notar tal vez el lenguaje corporal, lo que están tratando de decir, los tonos, el ritmo en el que lo hacen, las palabras, le empiezas a dar un significado a las palabras, empiezas a tratar de imitarlas, empiezas a decirlas. Entonces es como este proceso de poder aprender un lenguaje que a final de cuentas se domina más cuando ya entras a la escuela, cuando te empiezan a enseñar más efectivamente, más explícitamente, pero es algo que hacemos naturalmente desde un inicio. Ahora, para la segunda pregunta, primero empezamos con los componentes de una planeación. Los componentes de una planeación empezamos por lo que es el nombre de la maestra, la fecha y luego el título de la lección, la materia que se está dando y el grado al que se está implementando y el tiempo estimado que quieres gastar en esta lección o en estas partes de la actividad. Ahora es importante que tengamos una buena organización sobre las planeaciones de la clase para que dividamos bien nuestro tiempo porque a veces se nos va el tiempo y no alcanzamos a cubrir todos los objetivos de aprendizaje. Entonces sí tenemos que tener muy marcado esto. Después tenemos lo que son los objetivos de la planeación, que van los TICs y los objetivos de aprendizaje. Ahora, podemos elegir más de un TIC, pero tienen que corresponder a la actividad que estamos implementando. La actividad tiene que satisfacer los estándares que estamos eligiendo y los estándares que estamos eligiendo tienen que corresponder a los objetivos de aprendizaje que estamos agregando. Como aquí es donde ponemos los estudiantes se identificarán, los estudiantes analizarán, leerán, um, pensarán. Aquí es donde tenemos que ser muy explícitos sobre lo que estamos esperando de nuestros estudiantes y lo que queremos que ellos logren al final de esta lección. Entonces, sí tenemos que dar información muy detallada y tenemos que dar el ticket exacto de lo que estamos cubriendo. Después de esto nos vamos a lo que son los procedimientos y las estrategias didácticas en nuestra planeación, que aquí es donde se separa en tres fases. Entonces empezamos por lo que es el inicio o la apertura, y aquí es donde la maestra introduce la actividad que estamos a punto de dar, que es como en el ejemplo de la maestra Mabe, ella al principio, buenas tardes niños, yo soy su maestra Mabe y el día de hoy vamos a activar nuestro pensar. Y sacaba el libro. ¿De qué se tratará este libro? Entonces ahí es donde le da la oportunidad a los estudiantes de pensar y de participar y de empezar a pensar, pues, de qué vamos a hacer, de qué se va a tratar esta actividad. Entonces empiezan a enfocar en la actividad en vez de estarse distrayendo y aquí es donde empiezas como a dar tu clase. Entonces, sí, ¿de qué se tratará este libro? ¿Qué vamos a ver hoy? Y entonces quieres ser lo más explícita posible sobre la actividad porque en algún punto, dependiendo de lo que vayas a dar, vas a dejar que los estudiantes lo hagan solos, entonces tienes que ser lo más explícita posible para que tengan una buena idea de lo que van a hacer. Y sí, en esta parte escribimos entonces lo que nosotros podemos decir, lo que cómo vamos a empezar, después las estrategias para que nuestros alumnos participen y tenemos también la parte en donde hacemos preguntas. Entonces, en nuestra planeación vamos a escribir las preguntas que nosotros pensamos que van a servir para que nuestros estudiantes aprendan lo más que puedan o para que participen también. Entonces, un ejemplo es, ¿de qué se tratará este libro? Ahí es donde pones a todos los niños a pensar qué vamos a hacer. Entonces les da la curiosidad de saber de qué se va a tratar la actividad y ahí empiezan como a meterse más. ¿Qué significará la portada del libro? ¿Por qué habrá un pez en el libro? ¿Por qué habrá agua? Después vamos a lo que es el desarrollo y aquí es donde tienes que ser también muy explícita sobre lo que vas a hacer tú, porque en esta parte de la actividad usualmente es cuando ya dejas que tus estudiantes se
desenvuelvan en la actividad solos o con tu ayuda, dependiendo de lo que vayas a hacer, pero usualmente ya es que lo hagan ellos solos. Entonces, tienes que ser muy explícita sobre lo que van a hacer, lo que estás esperando que hagan tus estudiantes y lo que vas a hacer tú como maestra, no necesariamente metiéndote a ayudarlos directamente, pero tal vez sí ofreciéndoles una guía, como desde un lado, como en el video de la maestra Mabe, que dejó que los estudiantes analizaran las portadas por ellos mismos, pero ella se iba entre los estudiantes a ver si nos estaban distrayendo, a ver si necesitaban ayuda, o a ver, o a preguntarles cosas que los podían como envolver más en la actividad, como, ¿qué estamos observando en la portada? ¿Hablará de peces o más animales tu libro? Entonces ahí es cuando los niños como que ya se empiezan a enfocar más. Y pues sí, en esta parte de la planeación usualmente queremos ponerlo como por puntos, también porque qué estamos esperando que vamos a hacer como la actividad y qué es lo que estamos esperando de nuestra parte y también de la parte de nuestros estudiantes, la secuencia de actividades. Y ya por final tenemos lo que es el cierre, que ya es la despedida, cuando usualmente la maestra da la retroalimentación, eh, pone a los niños poner atención al frente otra vez, que se separen de sus grupos, otra vez la atención a la maestra. ¿Qué hicimos? ¿Qué aprendieron? Les das la oportunidad de participar, les das la oportunidad de compartir sus experiencias y sus opiniones. Y tal vez ofreces una retroalimentación a los niños, como la maestra Mabe, que, por ejemplo, nuestro niño, nuestro amiguito Brian hizo esto y pensó esto y está muy bien. Entonces les das una retroalimentación positiva a tus alumnos y así los motivas a seguir con la clase y los motivas a seguir en la escuela y los motivas a que hicieron un buen trabajo. O si en algún momento se equivocaron, también puedes ofrecerles una retroalimentación buena. Am, y sí, cabe recalcar que en cada de estas fases, inicio, desarrollo y final, se ofrecen en la planeación preguntas que tú les puedes hacer a los estudiantes para que participen y para que se envuelvan más en la actividad. Ahora, por final, tenemos lo que son las evaluaciones. Tenemos lo que es la evaluación formal e informal. La evaluación informal es lo que usualmente hacemos cuando les permitimos participar, cuando les quieren compartir sus experiencias, saber que están envueltos en la actividad, entonces, como una manera más general de evaluarlos, de saber que pusieron atención y estaban ahí. Pero una manera formal de evaluarlos ya es más como una actividad de cierre. Quiero que me pongan 5 puntos, 3 puntos de lo que aprendieron hoy. Quiero que me digas 3 cosas que aprendiste de tu portada. Quiero que me hagas este examen chiquito. Entonces es como una actividad chiquita, pero tiene que ser de cierre para que aprendas, perdón, formal, para que sepas que los estudiantes pusieron atención y de verdad sí aprendieron y sí cumplieron los objetivos de aprendizaje que tú pusiste desde un inicio. Y ya por final tenemos lo que es la parte de los materiales didácticos, los recursos que utilizamos y también todas las partes de la planeación son muy importantes, entonces no cabe recalcar eso, pero también es importante el saber qué recursos estamos usando para saber en qué nos vamos a apoyar como maestras, para que los niños nos pongan más atención. A veces los niños son más visuales, más auditivos, entonces si usamos algunas imágenes, cartulinas, cartas, si usamos una imagen en el pizarrón, nosotros escribimos, todo esto es lo que vamos a escribir en nuestros materiales didácticos para poder apoyarnos en nuestra lección. Muchas gracias. Buen día. Esto es para el crédito extra. Orientaciones para el análisis de política y planificación lingüística. Para entender el marco político y legislativo que históricamente ha condicionado la provisión de la educación bilingüe en los Estados Unidos, es necesario tomar en cuenta el papel que han ejercido las ideologías lingüísticas, representaciones culturales, explícitas o implícitas, de la intersección entre el lenguaje y los seres humanos en un mundo social. Willard, 1998, página 3. En cada acto de proponer, emitir y ratificar mandatos legislativos de orden educacional, que en su empeño de regular la escolarización procuran reconocer o rechazar de manera implícita o explícita la diversidad lingüística que incuestionablemente ha caracterizado el quehacer escolar estadounidense desde sus orígenes. Con el fin de identificar las ideologías que subyacen a esta visión del papel que ejercen las políticas educativas en la regulación de la diversidad lingüística del entorno social y escolar, Ruiz, 1984, plantea que se pueden dar 3 orientaciones básicas. La lengua vista como problema, primera; segunda, la lengua vista como recurso; y tercera, la lengua vista como derecho. La concepción de la lengua vista como problema surge desde una postura que supone que la diversidad lingüística en el ámbito escolar funciona como barrera que obstaculiza el logro académico y que frustra el proceso de asimilación del estudiante a la cultura y lengua dominantes. No obstante,
La aserción más perniciosa de esta orientación yace en la idea de que el ser distinto a la norma monocultural y monolingüe dominante supone la adscripción a un marco de deficiencias específicas dentro de las cuales se encuentra la dificultad de aprendizaje y o la discapacidad intelectual. Desde la orientación de la lengua vista como recurso, el perfil lingüístico del estudiante de origen inmigrante se ve como un activo tanto personal como educativo y social que fomenta la interacción entre las culturas y el desarrollo económico y político de las naciones multilingües. El pensar la diversidad lingüística como recurso da lugar a que cada miembro de la sociedad puede ejercer un papel más participativo dentro y fuera de la misma, sin que su identidad cultural y lingüística actúe como barrera que limite tal participación. Por último, la lengua vista como derecho nos remite a la idea de que todo ser humano posee ciertos derechos personales, humanos y constitucionales en cuanto al uso de su lengua materna o de herencia. De aquí surge el que las escuelas tengan la responsabilidad ética de propiciar y fomentar el uso de las denominadas lenguas minoritarias dentro de sus aulas. Gracias.